Chicos, seguimos con el análisis químico cuantitativo. Seguimos en el capítulo 5, material volumétrico, en su parte 2. Ahora vamos a ver la calibración de material volumétrico. La anterior clase hemos visto el uso del material volumétrico. Ahora veremos la calibración del material volumétrico. Cuando se hace esta calibración, cuando se desea hacer mediciones de alta precisión, y cada vez que se va a utilizar a temperaturas muy diferentes a la temperatura de fábrica, que es a 20 grados centígrados. La calibración del material volumétrico de vidrio se hace por el peso de agua destilada que contiene, por ejemplo, los matraces aforados, o dejan salir como las pipetas y las buretas. La fábrica que hace este material volumétrico, como habíamos visto aquí arriba, lo hace a 20 grados centígrados y calibra la cantidad de agua que emite o contiene el material volumétrico a esta temperatura, pero a esa temperatura en el vacío. Nosotros las prácticas no las hacemos generalmente a 20 grados centígrados y tampoco las hacemos en el vacío, sino en el aire. Es por eso que cuando tenemos que realizar una determinación cuantitativa y tenemos que hacer la calibración del material volumétrico, tenemos que hacer tres correcciones. La corrección por dilatación térmica del agua, que es diferente para cada grado centígrado, la corrección por dilatación térmica del recipiente. Ya sabemos que los recipientes son de vidrio y el vidrio también sufre una dilatación por la temperatura, y la corrección por el empuje del aire. El peso de 1 mililitro de agua a diferentes temperaturas. Aquí les presento una tabla donde tenemos las temperaturas, más comunes. Obviamente hay más temperaturas, 26, 27, 28, qué sé yo. El peso en el vacío es lo que han utilizado los fabricantes del material volumétrico. La primera columna, esta no la utilizamos. Aquí en la segunda columna tienen el peso corregido por el empuje del aire, que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo se saca este valor. Vamos a utilizar como ejemplo a 25 grados centígrados. Entonces, para sacar el peso en el aire, vamos a utilizar el valor, vamos a trabajar sobre el valor del peso en el vacío. Y después el peso corregido por dilatación del vidrio, que también en la siguiente les muestro cómo se saca esta columna. En realidad todos los trabajos y todos los trabajos de laboratorio y todos los ejercicios, nosotros vamos a utilizar esta última columna para hacer dichas determinaciones. Bien, la columna del peso en el aire se ha corregido utilizando la fórmula esta que está sobre la base del principio de Arquímedes, donde hay un desplazamiento, en este caso, del aire por un cuerpo, por el agua. Está sobre la base de la densidad del aire. Aquí tenemos densidad del aire, la densidad de las pesas, que es 8.4 porque se utiliza pesas de latón, y lo que nosotros queremos es sacar el peso en el aire. De aquí vamos a despejar el peso en el aire. Utilizamos el peso en el vacío, que para nuestro ejemplo que está en la diapositiva es a 25 grados centígrados en la primera columna, y lo que sacamos es el peso del aire, que la ponemos en la segunda columna. La columna de corrección por expansión de vidrio, que vendría a ser la tercera columna, utiliza el valor medio del coeficiente de dilatación cúbica del vidrio, que es este valor por cada grado. Es decir, que por cada grado que está por debajo de 20 grados centígrados, nosotros vamos a disminuir un coeficiente cúbico de dilatación del vidrio. Y por cada grado por encima de 20 grados centígrados, más bien lo vamos a sumar. En nuestro ejemplo, para 25 grados centígrados, como son 5 grados los que van a subir por encima de 20, entonces el coeficiente lo multiplicamos por 5 y tenemos este valor que lo vamos a sumar al valor que encontramos en la segunda columna. Y este valor que nos corrige la dilatación del vidrio
lo ponemos en la tercera columna, y es la tercera columna la que nosotros vamos a utilizar para todas nuestras determinaciones. Por ejemplo, ¿qué peso aparente de agua ocupa el volumen que se indica? 250 mililitros a 18 grados centígrados. Se supone que es un matraz forrado de 250 mililitros. Queremos saber cuánto va a pesar estos 250 mililitros a esa temperatura. Entonces lo único que hacemos es cambiar los mililitros con la densidad del agua que utilizamos de la tercera columna a gramos, y eso es lo que va a pesar los 250 mililitros. El ejemplo 2. Durante la comprobación del volumen de un matraz aforado se han obtenido los datos siguientes. Volumen marcado del matraz, 1000 mililitros a 20 grados centígrados. La masa del agua contenida hasta el enrase, 997.2. La temperatura, la densidad. ¿Cuál es el volumen verdadero y cuál es el error absoluto, variación de volumen o factor de corrección? Estas tres denominaciones son sinónimas. Sacamos el volumen verdadero del peso del agua del matraz, solamente transformando estos gramos con la densidad a mililitros, ¿sí? Y ese es el volumen verdadero o la capacidad verdadera del matraz. Sacamos el error absoluto, que también se llama variación de volumen o factor de corrección, con la fórmula que ya hemos visto en el tratamiento de datos analíticos, donde es el valor medido menos el valor más probable o verdadero. Nos sale con signo negativo, 0,47 mililitros. Calibración de matraz aforado y pipetas aforadas. Se le realiza por medio del peso de agua que contiene y se le realiza por triplicado, reportando el resultado en términos de exactitud absoluta, variación de volumen, y en términos de precisión, desviación estándar. ¿Sí? Aquí tenemos una balanza analítica en la cual hemos pesado primero un matraz aforado totalmente limpio y seco. Después se ha llenado con agua. Aquí el agua lo he puesto color celeste para que se visualice mejor, hasta el enrase, y se pesa. ¿Qué hemos conseguido? Tenemos el peso del matraz vacío, que vamos a suponer que es A gramos. Tenemos el peso del matraz más el agua hasta el enrase, B gramos. ¿Sí? Si hacemos la diferencia de B gramos menos A gramos, vamos a tener el peso del agua destilada. ¿Sí? Como tenemos que hacer por triplicado, o sea, hacemos por 3 veces lo mismo, para la segunda vez tenemos que hacer el análisis desde el inicio, o sea, tenemos que echar todo el agua destilada y volver a enrasar. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 pesos del agua destilada para las 3 determinaciones. Una vez que hemos conseguido los 3 pesos, nosotros aplicamos la prueba Q90 para saber si alguno de estos datos, el máximo o el mínimo, son rechazados como por Q90, o sea, por la probabilidad del 90%. Con eso, si es que Q90 rechaza alguno de los datos, también cabe recordar que tendríamos que hacer más determinaciones, ¿verdad? De todas maneras, vamos a suponer ahora que Q90 ha aceptado el dato máximo y el mínimo y el máximo. Entonces los intermedios son aceptados de hecho. Una vez que Q ha aceptado todos los datos, entonces se saca el promedio. Con el promedio sacamos la exactitud, tanto la relativa como la absoluta. Además de eso, sacamos también la precisión con esos datos y reportamos en forma de desviación estándar. La tolerancia para matraces aforados, aquí tenemos según la capacidad, tenemos los errores máximos permitidos en clase A y en clase B. Las matraces aforados en clase A se refieren a matraces que se utilizan para trabajos de mayor precisión y la tolerancia es menor. Las de la clase B generalmente utilizamos para ensayos de enseñanza o de práctica, ¿no? Y la tolerancia es el doble. ¿Ven? Aquí es 0.025 más menos, que eso nos está dando la desviación estándar, y aquí es el
Tolerancia para las pipetas aforadas. Igual, en las pipetas aforadas tenemos también las tolerancias para clase A, son trabajos de alta precisión, y en clase B generalmente de enseñanza, que siempre son el doble. El caso de las pipetas aforadas, como las pipetas aforadas nosotros no podemos pesarlas limpias y secas, entonces porque te saldrían de las puertitas de la balanza analítica, entonces utilizamos un vaso de precipitados como material accesorio. Lo mismo, tiene que estar seco y completamente limpio. Pesamos primero el vaso de precipitados vacíos, luego le llenamos, ponemos al vaso de precipitados el agua que contiene la pipeta y volvemos a pesar. La calibración de las buretas. Se la realiza confeccionando una curva de calibración de exactitud absoluta o error absoluto versus cada mililitro pesado. Aquí tienen la bureta, ¿sí? Y se utiliza también como el vaso de precipitados. Lo que se hace es pesar cada mililitro. Primero en el vaso de precipitados vacío se añade 1 mililitro, se pesa, posteriormente se echa el agua del vaso de precipitados y se añade el segundo los 2 mililitros. Para la tercera vez, para el mililitro 3, se enrasa el matraz a 0 y se añade al vaso de precipitados 3 mililitros. Y así sucesivamente hasta que termine la capacidad de la... Aquí tenemos el ejemplo, vaso de precipitados A, vaso de precipitado con agua que corresponde a 1 mililitro. Tenemos los gramos de agua destilada, por la diferencia que tenemos. Sacamos el peso del agua, lo convertimos a error absoluto, más menos. Tenemos la tolerancia de las buretas, igual en clase A, clase B. Y aquí tenemos la curva de calibración que se hace. La tabla que se ha confeccionado es error absoluto versus mililitros para cada mililitro. Esto es para 1, para 2, para 3. Entonces la curva se hace en el área positiva y en el área negativa. Aquí tenemos la curva, ¿sí? Y si nosotros, por decir, en una determinación utilizaríamos 6 mililitros para 6 mililitros del líquido titulante, entonces lo único que hacemos es interpolar. Y este vendría a ser su variación en valor positivo, porque estamos dentro del área positiva. ¿Sí? Bien, con esto habríamos terminado la parte de material volumétrico. Les voy a dejar también una práctica que la van a resolver, que no es para entregar, ¿sí? Y nos vemos el día lunes. Gracias.